Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión organizada por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy presentamos una masterclass que tiene por título La investigación en documentos audiovisuales, fotográficos y sonoros, presentación de casos. Como bien sabéis, ¿de acuerdo? La Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos ofrece formaciones vinculadas a esta documentación, a esta tipología documental, como pueden ser el posgrado en gestión, preservación y difusión de archivos fotográficos, el posgrado en gestión y preservación de documentos audiovisuales y sonoros y el máster oficial en archivística y gestión de documentos. Y en estos precisamente posgrados y máster se vinculan los trabajos que vamos a presentar hoy. Y vamos a empezar presentando un trabajo realizado por Sandra Orihuela y que tiene por título Del lenguaje oral al lenguaje escrito, la transcripción como documento de archivo. Sandra es graduada en literatura y titulada en el máster oficial en archivística y gestión de documentos de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es ganadora del premio CIU-FIE del 2022 con el trabajo que nos va a presentar hoy aquí. Es la persona, por lo tanto, más emprendedora de esta misma escuela. Con su trabajo del lenguaje oral al lenguaje escrito, la transcripción como documento de archivo, ha colaborado con la elaboración de una guía de buenas prácticas para la transcripción, titulada La transcripción como documento de archivo, y que será publicada por el International Council of Archives, el ICA, y traducida, entre otros idiomas, al inglés. Y ahora, si os parece, cedo la palabra a Sandra Orihuela y empezamos con su presentación del trabajo. Sandra, cuando quieras. Muchas gracias, Ariadna. Si os parece, voy a compartir pantalla. Bueno, pues tal y como ha dicho Ariadna, el título del trabajo es Del lenguaje oral al lenguaje escrito, la transcripción como documento de archivo. Y como ya ha comentado también Ariadna, fue el trabajo de fin de máster presentado para el máster en archivística y gestión de documentos. Al empezar a buscar bibliografía sobre el tema, me di cuenta que normalmente cuando se pensaba en la transcripción se pensaba sobre todo en la transcripción paleográfica, ¿no? La transcripción que pasa a un texto manuscrito antiguo a un sistema de notación más actual y por tanto más inteligible. Pero la transcripción que a mí me interesaba era la de los documentos sonoros y audiovisuales, es decir, aquella transcripción que pasa a escrito o algo que se ha manifestado previamente de forma oral. Entonces, las preguntas iniciales, digamos, de ese trabajo, entre otras, pero principalmente fueron estas, que era qué era exactamente una transcripción de este tipo y qué era en el contexto determinado de archivo, si podíamos considerar que era solo una copia o si esta transcripción podía ser algo más, si existe una forma universal y correcta de hacerla y si es posible sustituir la transcripción manual por una transcripción automática. La transcripción en la que me centré en el trabajo, había que acotar un poco el tema y me centré sobre todo en la transcripción de los documentos de historia oral. La historia oral es una disciplina que surge en parte para complementar aquello que encontramos normalmente en los documentos escritos, ¿no? Y lo que se hace normalmente es grabar entrevistas o historias de vida a personas que han participado de momentos históricos concretos para que también pueda entrar al archivo una perspectiva un poco distinta, ¿no? De ciudadano y no solo lo que normalmente entra a través de los documentos escritos, que normalmente suele ser quizás más oficial. Entonces, bueno, la transcripción de la que hablábamos en el trabajo es precisamente esta, ¿no? La de documentos de este tipo, de esta disciplina. Antes de pasar a hablar de la transcripción en el archivo, me gustaría que viéramos un poco unos ejemplos de qué tipo de transcripción podemos encontrar. A grandes rasgos podemos considerar que hay tres tipos de transcripciones principales. El primer ejemplo sería este que vemos aquí, es una transcripción hecha para publicación y normalmente en este tipo de transcripciones lo que se hace es eliminar muchos elementos que son propios de la oralidad, de forma que sea mucho más fácil de leer. En algunas ocasiones incluso se cambia de orden lo que ha ocurrido a lo largo de la entrevista para que tenga más sentido quizás temáticamente en forma de libro. Y bueno, como vemos es bastante parecido a cualquier tipo de libro que podemos encontrar, ¿no? En el otro extremo tendríamos esta transcripción, que es una transcripción hecha para análisis de la conversación o análisis del diálogo. Este tipo de transcripciones tienen un objetivo
más científico, por lo tanto utilizan muchos símbolos que normalmente quizás no sean necesarios utilizar en el archivo. Podemos ver que tenemos, por ejemplo, flechas hacia arriba o hacia abajo que indicarían los cambios en entonación de la persona que está hablando. Estos números de aquí que se ven son la duración de la pausa entre lo que ha dicho primero y lo que dice después. O vemos que se utilizan, por ejemplo, los corchetes para indicar que ha habido un encabalcamiento entre lo que dice una persona y dice otra. Y ya por último, el tercer tipo de transcripción sería un poco a medio camino entre los otros dos, aunque sí que es verdad que se parece un poco más al primer ejemplo que hemos visto. Este tercer ejemplo sería el que normalmente se encuentra en los archivos. Es una transcripción que no tiene pretensión de tener tantos símbolos, porque lo que haría sería entorpecer la lectura y queremos que cualquier tipo de usuario sea capaz de leerlo, pero sí que es verdad que se mantienen más elementos propios de la oralidad. Por ejemplo, aquí en la línea 33 vemos que hay un falso inicio de frase que sí que se mantiene, o aquí este intercambio aquí entre la línea 37 y 39. Normalmente esto en publicación seguramente se eliminaría, porque en realidad lo que ha pasado es que la persona entrevistada no ha entendido qué es lo que le han preguntado y vuelve a preguntar, pero en las transcripciones de archivo generalmente se decide dejar estas cosas porque lo que se pretende es que el documento escrito refleje exactamente qué es lo que hay en el documento audiovisual, ¿no? O sonoro. Y este es otro ejemplo también un poco diferente, pero que también podríamos encontrar en cualquier archivo. Aquí veremos, por ejemplo, que se utilizan los corchetes aquí para hacer comentarios del transcriptor, para indicar que la persona ha reído o para indicar que ha habido una interrupción en la entrevista. Entonces, ¿qué problema tenemos con los bueno, no problema, pero cuál es lo que nos incumbe en este caso con las transcripciones? Que en un archivo normalmente lo que se considera, lo que tiene valor de prueba es el documento original, pero en la práctica la transcripción es nuestro principal documento de consulta, ¿no? Y esto lo que provoca es que la transcripción como documento de archivo sea realmente el documento que produce realidad, porque es el que se consulta principalmente por parte del usuario. Y esto es así porque se facilita, mediante la transcripción, facilita el acceso al documento. Es mucho más fácil y mucho más rápido leer unas cuantas hojas de transcripción que no estar escuchando y viendo horas de grabación. También facilita la conservación y la preservación. En el caso de documentos más antiguos, por ejemplo, hechos con cintas magnéticas, el uso continuado de las cintas magnéticas hace que se estropee. Entonces, la transcripción también surgió como una forma de poder dejar de utilizar esas cintas y poder conservar el soporte original, ¿no? Pero seguir teniendo la información disponible para la consulta. Entonces se hacía la transcripción. En el caso de documentos más actuales, normalmente con los medios digitales tenemos que estar continuamente cambiando los formatos y ese cambio continuo de migración hace que también se vuelva inestable su conservación. Entonces, si tenemos la versión escrita, si ocurre algo y se pierde el documento original, que consideraríamos que es el documento sonoro y audiovisual, seguiríamos teniendo la información en la transcripción. Por eso también es tan importante considerar qué es lo que vamos a añadir en ella, ¿no? Y por último, podemos considerar también que la transcripción tiene un valor añadido, es decir, no solo una copia, porque nos permite corregir los errores que hay, que hace el hablante a veces en fechas o en lugares porque no se acuerda bien, y también aclarar las ambigüedades, sobre todo porque normalmente las transcripciones de documentos de historia oral se hacen a personas un poco que ya suelen ser más mayores y entonces muchas veces cuesta un poco entender qué es lo que dicen. Hacer la transcripción nos permite ofrecer al usuario una versión mucho más pulida, digamos, y también añadir cierta información de contexto que a veces puede ser necesario. Y si solo diéramos el documento sonoro o audiovisual, esa información de contexto no la tendríamos. Aparte de este análisis de lo que es la transcripción, en el trabajo también se hacía una comparación de guías. La intención inicial era hacer una guía que fuera universal y que pudiera servir para cualquier tipo de archivo, pero cuando fuimos haciendo el trabajo me di cuenta que no era posible porque cada archivo tiene que definir un poco qué es lo que busca exactamente esa transcripción. Entonces, en vez de hacer esa guía universal, lo que hice fue hacer un guión sobre qué aspectos hay que tener en cuenta si alguien quiere hacer su propia guía en un archivo, ¿no? Lo que hice fue consultar principalmente estas dos guías que vemos aquí, del Baylor University Institute for Art History y del Columbia University Center for Art History Research. Ambas son de 2018 y están hechas desde la perspectiva de la historia oral, pero también consulté guías desde otras perspectivas como la lingüística o el análisis de la conversación que hemos visto antes,
y de todo eso pues extraí como unos principios metodológicos que ya estaban descritos en los diferentes textos. Lo que hice fue unirlo todo en un solo guión, ¿no? Los principios metodológicos son principalmente estos que vemos aquí. El primero de todos sería elaboración de categorías, definir categorías y asignarles un símbolo y una orografía, y es muy importante que tenga un significado único y claro. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, decidimos utilizar el corchete para, como hemos visto antes, los corchetes, para hacer comentarios del transcriptor, solo podremos utilizar los corchetes para eso y no para hacer cualquier otra categoría, porque si no podría llevar a confusión. Los principios de legibilidad y economía, que significarían no utilizar una gran cantidad de símbolos y utilizar elementos que sean fáciles de interpretar. No utilizar una gran cantidad de símbolos porque si no también entorpece mucho la lectura y es muy difícil. En el ejemplo de análisis de la conversación, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Ese en concreto es para un análisis científico determinado, por lo tanto en un archivo no hace falta llegar a tanto nivel de detalle, porque tampoco aportaría información quizás necesaria. Y utilizar elementos fáciles de interpretar, es decir, que tengamos ya en nuestra tradición escrita, ¿no? No sé, pues los corchetes que hemos comentado, los paréntesis, puntos, comas, símbolos que ya sabemos qué es lo que significan porque normalmente los vemos. Los principios de accesibilidad y robusteza, que son utilizar símbolos que sean nuevamente fácilmente identificables, pero también accesibles, es decir, que el transcriptor pueda acceder a ellos fácilmente desde el teclado del ordenador y no tenga que perder el tiempo buscando los símbolos en otra parte. Y el principio de tratamiento computacional, que sería facilitar la búsqueda informatizada. Esto puede ser más o menos fácil de respetar dependiendo de si la institución quiere conservar más o menos elementos de la oralidad. Por ejemplo, si decidimos que el entrevistado dice algo de una manera particular y queremos dejarlo para dar una idea de cómo habla esa persona, si luego hacemos una búsqueda informatizada, no encontraremos la palabra porque no estará escrita correctamente de forma ortográfica, ¿no? Entonces, aquí la institución debe valorar qué es lo que más le interesa, si hacer esa búsqueda informatizada o reflejar quizás más la forma concreta de hablar del entrevistado. Aparte de esos principios metodológicos, también teníamos otros tipos de puntos que hay que tener en cuenta, especialmente en cuanto a formato, edición y revisión y estilo. Hay más, pero en principio serían estos. En cuanto a formato, es escoger el tipo y tamaño de letra y qué espacios y márgenes. Esto normalmente se hace teniendo en cuenta que sea fácil de leer. Por ejemplo, una Times New Roman 12 a 1,5 de interlineado podría ser una buena opción, pero se puede escoger otro tipo de letras si se lee bien y es fácil de identificar. Y también, en cuanto a formato, ¿qué información va a ir en el encabezado? Normalmente suele ser el nombre del entrevistado, el nombre del entrevistador, el nombre del proyecto, la fecha y el lugar de la entrevista, pero también se puede añadir información respecto al ambiente si se considera que puede aportar algo al futuro usuario. En cuanto a elementos de edición y revisión, serían básicamente escoger cómo se van a hacer las correcciones y las anotaciones, si se van a dejar falsos inicios, repeticiones y titubeos y elementos de dialecto y pronunciación, que ya hemos hablado antes. Esto, la institución normalmente tiene que decidir si solo le importa el contenido verbal, pues normalmente estos elementos no los dejará. Si considera que no solo es importante qué se dice, sino también cómo, pues probablemente tendrá que decidir cómo va a incluir estos elementos. Normalmente tampoco se pueden incluir todos porque se hace la lectura mucho más difícil, pero por eso tiene que establecer unos principios, ¿no? y unos principios de cómo lo va a hacer. Y por último, si se van a añadir o no los ruidos y los golpes que pueda haber en la entrevista. Si se considera que no va a aportar nada de información, pues quizás no hace falta añadirlo, pero si se considera que puede ser información respecto al ambiente o es importante porque interrumpe la entrevista, pues debe decidirse también cómo se apuntan. Y elementos de estilo es básicamente decidir si se van a hacer párrafos en las intervenciones más largas y qué criterios se van a seguir para hacer esa separación de párrafos y qué criterios se van a seguir en cuanto a notas, es decir, si las ponemos a pie de página o las pasamos al final de la transcripción. Y esto suele ser criterios de extensión. Si son más largas, se pasan al final de la transcripción, si son un poco más cortas, se pueden dejar a pie de página. Como hemos visto, hacer una transcripción manual requiere tener en cuenta muchos elementos. Se calcula que por cada hora de documento, de grabación, son unas 8 horas de trabajo en transcripción manual. Entonces, esto ha hecho que haya personas que se pregunten si es posible sustituir una transcripción manual por una transcripción automática. La transcripción automática lo que hace es utilizar un software de reconocimiento de voz o Automatic Speech Recognition,
que lo que hace es que analiza el sonido, lo divide primero en partes que puede analizar, lo analiza y luego da una salida en forma de texto. Para poder hacer esto, el software debe ser capaz de reconocer la gramática, la sintaxis y la estructura del lenguaje, y esto formaría parte de lo que es el modelo lingüístico de este software, y también debe ser capaz de reconocer las señales de voz y su composición, que esto formaría parte del modelo acústico. Lo que utilizamos para medir la precisión es lo que se llama tasa de error o word error rate, y como en cualquier tipo de tecnología de la inteligencia artificial, la incorporación masiva de datos es lo que lleva al perfeccionamiento de los algoritmos. Entonces, ¿qué nos pasa con los documentos de historia oral de este tipo de software? Que el sistema de ASR, de Automatic Speech Recognition, se ve limitado justamente por todas aquellas cosas que hacen que el documento de historia oral sea característico, ¿no? Que son estos elementos que vemos aquí. Las particularidades en la pronunciación y los cambios bruscos o diferencias en el tono de voz, volumen y velocidad. Estos dos puntos suelen ser bastante comunes porque normalmente los documentos de historia oral, las instituciones que los custodian suelen tener entrevistas a muchas personas diferentes y por lo tanto cada persona tiene una forma de hablar, entonces esto presenta problemas para el sistema porque no puede reconocer bien esos cambios, ¿no?, entre una persona y otra. También tiene problemas con los ruidos de fondo y con la calidad general de la grabación, del mismo modo que nos pasa a nosotros cuando hacemos una transcripción manual, el sistema tiene problemas con estos aspectos. Y por último, el sistema no puede aportar información de contexto y tampoco la puede reconocer, por lo tanto hay veces que hace suposiciones porque no ha sido capaz de reconocer bien lo que se ha dicho y hace suposiciones erróneas porque no es capaz de entender esa información de contexto. Por tanto, siempre es necesario que haya una persona que revise la transcripción y corrija estos errores, ¿no? Si se decide que aún así se quiere utilizar el sistema de SR, lo que normalmente se recomienda es hacer lo que se llama una personalización del sistema. Y esto implica, en el caso de estos documentos, se pueden atajar dos problemas principales: el problema del lenguaje y el problema de la calidad de la grabación. Para el problema del lenguaje tenemos la adaptación del modelo lingüístico. Lo que se hace normalmente es aportar diccionarios de pronunciación y aportar muchos ejemplos de diferentes tipos de personas hablando, mujeres, hombres, de diferentes edades, de diferentes lugares, para que también sea capaz de reconocer quizás particularidades dialectales. Pero como hemos dicho, se necesita mucha información, ¿no?, para poder hacer esta adaptación. Y los problemas de calidad de la grabación se pueden hacer básicamente adaptando el modelo acústico. Hay dos formas principales de hacerlo: mediante el speech enhancement, que sería modificar la señal de la grabación de forma que se reducen y se compensan los ruidos, sería como eliminarlos de la grabación de forma que el sistema ya no tiene que analizarlo. Y la otra sería el multi-condition training, y esto lo que es un poco parecido a lo del lenguaje, es darle muchos ejemplos de audios con diferentes tipos de ruidos para que el sistema los reconozca como tal y ya no los tenga en cuenta como una parte analizable del discurso y los elimine, digamos, él de forma natural. Las conclusiones finales del trabajo generales fueron, como hemos visto a lo largo de toda la presentación, que la transcripción de archivos es, por tanto, el principal documento de consulta porque facilita el acceso, la conservación y la preservación, y es además un valor añadido. Que la guía de transcripción se tiene que hacer según los objetivos de la institución, no es posible hacer una guía universal para todo el mundo. Y también que el transcriptor siempre actúa como un tercer punto de vista. Esto no es un problema siempre y cuando se tenga en cuenta, es decir, el transcriptor media entre la transcripción y el usuario, ¿no? No es un problema si se tiene en cuenta y se actúa en consecuencia, y en ese sentido siempre es recomendable facilitar al usuario de la institución qué metodología se ha utilizado para hacer esa transcripción. Y por último, que la transcripción automática, en el caso de la historia oral, es un poco más difícil que a lo mejor con otros tipos de documentos audiovisuales sonoros, porque este tipo de documentos hace que aumente la tasa de error. Para disminuir un poco esa tasa de error se puede personalizar el sistema, pero para hacer esa personalización se necesita una gran cantidad de datos. Entonces, la institución debe valorar, dependiendo de las horas de grabación que tenga, si le es realmente útil y rentable hacer esa inversión en una personalización de un sistema para que sea un poco más, para que lo haga de forma más correcta. Si la institución tiene pocas horas de grabación, probablemente le sea mucho más práctico continuar con una transcripción manual. Pero si es una institución que sí que tiene muchas horas y a lo mejor de un tema concreto determinado, es decir, que una personalización del sistema puede facilitar realmente el trabajo, pues sí que se podría plantear quizás hacer este tipo de transcripción. Y este sería un poco el resumen del trabajo. Muchas gracias por vuestra atención
Y bueno, como ha dicho Ariadna antes, si hay preguntas, pues luego al final se pueden hacer. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Yo creo que interesantísima presentación, muy interesante tu trabajo, Sandra. Yo creo que han salido unas palabras claves como acceso, preservación, que las recuperaremos al final, a la reflexión final de la mano de Fernando Osorio, que ya os lo avanzo. En cualquier caso, sí que creo que ha quedado evidente a lo largo también de la sesión de Sandra, es que hay unas necesidades específicas en esta tipología documental. Debemos llevarlas a cabo desde la investigación y también desde la formación, ¿no? De las formaciones específicas, y en este caso, mientras Pablo Castilla se presenta, que es nuestro siguiente ponente, si os parece vamos a hablar del posgrado en gestión y preservación de documentos audiovisuales y sonoros que ofrecemos desde aquí, desde la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en el que actúan en colaboración la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o bien el Centro de Recerca y Difusión de la Imatge, dos instituciones muy importantes en este sector. ¿Y cuáles son las características de este posgrado? Pues este es un posgrado en modalidad en línea. Empezará o dará inicio el 3 de octubre del 2022 y finalizará el 13 de julio del 2023, con un total de una duración de un año académico. La docencia es síncrona, por lo tanto se realizarán las clases virtuales en directo. Y los horarios de estas sesiones son los martes y los jueves de 6 a 8. Con un total de 30 créditos. El idioma es 100% español. El trabajo final de posgrado se entregará el 12 de enero del 2024 y hay acceso a la bolsa de trabajo. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues dar a conocer los diferentes aspectos técnicos y formales relacionados con la creación audiovisual y de documentos sonoros. Hemos visto en la presentación de Sandra, ¿no?, que es muy importante tener esta base. Gestionar la información asociada a esta tipología documental, desde la captura, ¿no?, y el sonido hasta la conservación y difusión de las imágenes y el sonido. Capacitaremos en la aplicación y uso de estándares de metadatos y ofrecemos el conocimiento necesario para la conservación. También hablábamos de esto, ¿no?, preservación y conservación de los diferentes materiales y soportes. ¿A quién va destinado este posgrado? Pues a profesionales de archivo o de gestión documental de las administraciones públicas, pero también de empresas privadas que custodien y traten este tipo de documentación. Profesionales que trabajen, por lo tanto, en filmotecas, productoras audiovisuales, mediatecas, fonotecas o cualquier centro análogo. Y profesionales que quieran abrirse mercado en este sector, el sector del tratamiento y la preservación audiovisual y del documento sonoro. ¿Cuál es la metodología? Ya lo avanzábamos. Esta es una metodología 100% online en un entorno virtual con una plataforma Moodle. El proceso formativo es a distancia, lo que ofrece una gran flexibilidad en el estudio. Tendréis a disposición una plataforma accesible a través de Internet con un navegador estándar 24/7. Se guía y se orienta al estudiante durante todo el curso, proporcionando apoyo y comunicación constantes, y se facilita tanto contenido teórico como recursos adicionales, como pueden ser foros, chat, clases virtuales, lo que facilita un mejor aprendizaje. Referencia al plan de estudios, este posgrado se compone de 5 módulos o cursos de especialización independientes que pueden cursarse, como acabo de decirlo, de forma independiente o en itinerario, obteniendo así el posgrado completo. El módulo 1, el patrimonio documental, audiovisual y sonoro, se compone de las asignaturas que podéis ver a continuación. El patrimonio audiovisual, organizaciones internacionales responsables de este patrimonio, su historia y evolución tecnológica, identificación de los materiales analógicos y bases para la conservación, y la conservación de los medios analógicos audiovisuales. En el módulo 2, o curso de especialización procesos técnicos para la producción audiovisual y sonora, tenéis las asignaturas siguientes: procesos técnicos de producción sobre imagen y sonido, sobre documentos de televisión, documentos de radio y documentos multimedia.
En el tercer módulo o tercer curso, llamado Políticas y herramientas de preservación digital, encontraréis la digitalización, formatos de ficheros audiovisuales, sistemas de gestión de objetos digitales, almacenamiento y aplicación del modelo OAIS. En el módulo cuarto, tratamiento archivístico de los documentos audiovisuales, conoceréis el análisis y la descripción de la imagen y el sonido en movimiento, metadatos y su gestión, lenguajes documentales, reglas de catalogación, ontologías y vocabularios, evaluación y selección, muy importante, y aplicación de la tecnología al tratamiento documental. El último módulo es explotación comercial de los archivos audiovisuales y en él encontraréis el marco legal tanto de Europa como de Latinoamérica, las principales organizaciones de gestión colectivas de derechos de autor y archiveros documentalistas y gestores de documentos audiovisuales. En caso de cursar el posgrado completo, deberéis entregar un trabajo final de posgrado en el que se asignará una persona tutora al alumnado que le guiará y lo orientará en la realización de este trabajo. Es obligatorio para la obtención del posgrado. Para este trabajo obtendréis, ¿de acuerdo?, el diploma de posgrado. ¿Cuál es el profesorado? El profesorado lo podéis ver a continuación por orden de aparición en los módulos. Sin embargo, podéis consultar en nuestra página web todos los currículums del mismo, así como los diferentes módulos a realizar. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Es decir, ¿por qué debemos hacer este posgrado? Porque es una especialización en gestión, aplicación y uso de estándares de metadatos, conservación, preservación y difusión de esta tipología de documentos. Os da un currículum más competitivo. Cumplís unos requisitos formativos específicos de un mercado laboral existente y os da además puntos meritorios en oposiciones y concursos. Podréis acceder a la bolsa de trabajo para el alumnado y el alumni y tenéis grandes descuentos para el colectivo de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos en otras formaciones. ¿Cuál es el pago y la matrícula? El precio total es de 3.300 euros, pero tenéis un descuento del 10% en matrícula anticipada. También para colectivos hasta el 8%. Y un 3% en caso de pago único para el posgrado completo. Todos los descuentos son acumulables. Podéis tener más información al respecto en este correo que aparece en pantalla o podéis preguntar durante el turno de preguntas. Y ahora sí, me parece que ya tenemos a Pablo a punto para hacer su presentación. Por lo tanto, os voy a presentar a Pablo Castilla, quien es licenciado en Bellas Artes, máster en Artes Visuales con especialización en realización de cine documental por la Saint Lucas Hochschule en Bruselas y titulado en el posgrado de Conservación, Preservación y Difusión de Documentos Fotográficos aquí, en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha expuesto sus obras fotográficas en diversas exposiciones, tanto en España como en otros países. Y con su trabajo titulado La colección fotográfica del Observatorio Solar de Jarestúa, en Noruega, un plan de estabilización y conservación preventiva, Pablo ha obtenido la mención honorífica del Comité de Foro 2022 del Fotoobservatorio de México. Pablo, cuando quieras. Hola a todos y a todas. Gracias, Ariadna, por invitarme a participar en esta presentación y enhorabuena a Sandra por su trabajo súper interesante. Voy a empezar sin más. Bueno, mi nombre es Pablo Castilla, vivo y trabajo entre Granada y Noruega y el año pasado pues terminé el posgrado en gestión, preservación y difusión de archivos fotográficos. Mi trabajo fin de posgrado es un plan de conservación preventiva de la colección fotográfica del Observatorio Solar de Jarestúa, en Noruega, situado a unos 45 kilómetros de Oslo, así un poco por hacernos una idea, y que es el mayor complejo astronómico del norte de Europa. Durante más de 30 años de actividad, desde el observatorio se realizaron algo más de 3.000 imágenes fotográficas, siendo el corpus principal una larga secuencia de fotografías del disco solar realizadas sobre placas de vidrio para el estudio
la monitorización y el conteo de manchas solares. Esto lo voy a explicar un poquito más tarde, el conteo de manchas solares. Este conjunto de imágenes, que es la producción científica del observatorio, se encuentra a día de hoy desprotegido y sin que exista ningún plan pues, para su conservación, su puesta en valor y su difusión. Y mi trabajo entonces pretende impactar directamente en la preservación y en el acceso a estas fotografías, para lo cual he querido sobre todo que sea un plan eh, realista, concreto, realizable y adaptado a las características de esta colección en particular. Los objetivos entonces de mi trabajo, pues como decía, diseñar un plan de conservación preventiva realista y viable, poner en valor patrimonial una colección de fotografía científica, crear asimismo un modelo extrapolable a casos similares, porque probablemente hay un montón, numerosísimas colecciones fotográficas científicas, no solamente astronómicas, sino científicas en general, pues quizás abandonadas en un almacén, y la vigencia actual de las imágenes que componen la colección. Como metodología utilizada para elaborar mi trabajo, pues sobre todo la herramienta principal ha sido la creación de un inventario donde yo recojo pues, una serie de fichas descriptivas que comprenden, digamos, la totalidad de los ítems en esta colección. Asimismo, he realizado entrevistas con antiguos trabajadores del observatorio. He realizado documentación fotográfica de todo el proceso. Y bueno, luego también defino una serie de parámetros de preservación digital, también un método de preservación de fotografías en un congelador convencional y luego también defino un método de preservación de fotografías en sobres de 4 solapas para negativos de vidrio. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos aspectos, pero voy a empezar un poco por poneros en situación sobre la historia del observatorio. El Observatorio de Jarestua está activo entre el año 1954 y 1986. Entonces, la actividad científica cesa en 1986. El Observatorio de Jarestua, que fue mandado a construir por la Universidad de Oslo, por el Departamento de Astrofísica Teórica, ese mismo año cae en desuso el observatorio y cierra. El cierre de las actividades de la investigación científica coincide también con la llegada de una nueva era tecnológica que hace que el observatorio se quede obsoleto. Entonces, el instrumento principal del observatorio es la torre telescópica solar que veis aquí en el centro de la imagen. Estas son imágenes del archivo del observatorio, bueno, de la colección fotográfica del observatorio. Y digamos que el observatorio se crea pues, para el estudio de fenómenos solares y como misión fundacional, misión casi que protocolaria, está el registro, el de crear un registro de observaciones de manchas solares, ¿no? Entonces, en el año 2008, la Universidad de Oslo anunciaba la demolición de todo el complejo astronómico, bueno, por no poder o no querer seguir asumiendo los costes de mantenimiento, ya que el observatorio en ese año llevaba 20 años prácticamente en absoluto silencio. Y el edificio sale a subasta, es adquirido por una organización privada que lo compra por una corona noruega, que es el equivalente a 10 céntimos de euro, un precio así simbólico, y esta organización privada la que actualmente gestiona el sitio. En 2016 se declara se declara monumento cultural técnico-científico, pero esa protección que se extiende a la edificación, a la instrumentación y a la maquinaria técnica del observatorio no contempla ni los documentos ni la producción fotográfica, que como decía se compone de más de 3.000 imágenes, de las cuales unas 2.000 conforman un registro sistemático del Sol realizado durante más de 3 décadas y que pudiera ser uno de los registros más destacados de estas características de la Europa continental del siglo XX. Me vas a permitir un poco, para entender mejor el valor y la peculiaridad del corpus documental principal del observatorio, hacer un poquito de historia, ya que la observación y el estudio de las manchas solares se inicia hace 400 años.
Galileo es el primero en identificarlas en los primeros años del siglo XVII con la llegada del telescopio, y desde entonces el fenómeno de las manchas solares se ha ido registrando primero a través de dibujos y anotaciones y luego a partir del siglo XIX a través de procedimientos fotográficos. El resultado son pues, más de 400 años de estudio de dicho fenómeno, en lo que se ha acordado en llamar pues, probablemente el experimento científico más largo de la historia de la humanidad y que hoy en día sigue en vigor, siguen observándose esa fenomenología de las manchas solares, se siguen documentando, se siguen fotografiando, ahora con otros medios tecnológicos evidentemente, pero es un registro continuo que ya abarca más de 400 años de historia. A la ciencia le interesa conocer la evolución de la actividad solar en largos periodos de tiempo y para ello se sirve de estos registros históricos. Entonces, los 30 años de observaciones y capturas fotográficas que se hicieron desde el Observatorio Solar de Jarestua serían una pieza del puzzle para completar esa secuencia gigantesca iniciada hace cuatro siglos. Aquí tenemos esta gráfica. Estos son datos de un trabajo que hizo pues, un astrofísico extremeño, Jaramillo, y un colega, José María Vaquero, y fueron publicados en la revista Nature Astronomy en marzo de 2019. Aquí vemos, pues esta es una gráfica que representa, digamos, las manchas solares que aparecen en el disco solar desde el año 1600 y poco hasta la actualidad y bien entrado el siglo XXI. Entonces decía que el valor de la colección del Observatorio de Jarestua reside precisamente en eso, en su aportación como serie. Estos son imágenes realizadas desde el observatorio. Su aportación como serie que completa los registros ya realizados y al mismo tiempo no se puede descartar que incluso contenga imágenes únicas que no se pudieron tomar o capturar desde ningún otro observatorio o ningún otro observador pudiera haber capturado en ese momento y que el Observatorio de Jarestua sí pudiera haber capturado y que por tanto son imágenes que pueden permitir completar secuencias inacabadas en ese gran registro iniciado hace 4 siglos. Bueno, yo llego al observatorio un poco de casualidad. Como decía, resido entre Granada y Noruega. Mi pareja es de allí, de Noruega, y pasamos varios meses al año allí. Jarestua es un pueblo pequeñito, rodeado de bosque y no hay mucho que hacer. Y un día, pues, un vecino del pueblo, que resultó ser astrofísico y administrador de esta organización privada que ahora hace la gestión del sitio, pues me invitó a subir a conocer el lugar y de manera fortuita, estando en el interior de la torre solar, pues había una habitación donde se acumularon, bueno, se iban acumulando cajas, documentos, algunos trastos ya apartados, y ahí había una cajita de Kodak con el amarillo este característico de la marca comercial Kodak. Me fijé en esa caja y dentro había pues negativos tal y como este. Aquí casi que no se aprecian, pero aquí hay un grupito de manchas solares. Y bueno, preguntándole a este hombre, Vegard, del astrofísico, por aquello, me dijo que había cientos de negativos guardados en cajas en todo el observatorio. Esto despertó mi curiosidad y sobre todo me sorprendió que este material pues andara por allí descuidado. Así que cuando empecé a cursar el posgrado, decidí que utilizaría este caso como caso de estudio para ir aplicando los conocimientos que se me iban dando, ¿no?, a lo largo del transcurso del posgrado. Para redactar mi plan de conservación preventiva he necesitado primero hacer un trabajo de campo que llevé a cabo durante el verano pasado en el propio observatorio, para el cual dediqué unos 2 meses. Tuve la suerte de que me dieran acceso al observatorio. Tenéis que imaginar que el observatorio es un edificio que está prácticamente pues, en desuso y no está abandonado porque sigue gestionándose por esta organización privada que hace otro tipo de actividades, pero el interior del observatorio, la torre solar, las dependencias están prácticamente como se dejaron cuando cesó la actividad en 1986. Entonces tuve la suerte de que me dieron acceso, me facilitaron una llave y pude hacer el trabajo de campo pues allí mismo dentro del observatorio, recabando datos que luego me ayudarían a redactar el plan de conservación preventiva. Para el trabajo de campo lo primero que hago es, bueno,
localizar todos los materiales fotográficos que andaban por ahí un poco dispersos por todo el recinto y reunirlo en un mismo lugar. Se revisaron armarios, cajones, estantería, para constatar que aún había pues, fotografías dispersas y bueno, decido pues eso, reunir todo ese material en una misma sala y al mismo tiempo voy documentando fotográficamente esos lugares para tener un registro contextual del hallazgo. Esto me permite tener, una vez reunidos todos los materiales, me permite tener una visión de conjunto. Es esta imagen a la derecha. Esta es toda la colección del Observatorio de Jarestua y este es el edificio. Son antiguas dependencias con habitaciones y cantina de los científicos en la época en la que trabajaban allí. Y en este edificio está esta pequeña oficina donde yo fui reuniendo poco a poco todo lo que iba encontrando por todo el recinto y donde creé pues, un espacio de trabajo pues, para ir inspeccionando y analizando las imágenes. Es una colección, como veis, pues relativamente pequeña, son 3.000 imágenes y bueno, creo que es una cantidad modesta y abarcable para poder arreglarla. Voy a ir pasando un poco para no entretenerme demasiado. Mucho permiso. Vale. El inventario es una herramienta que me sirve a mí para, bueno, es la herramienta que sustenta este documento y los datos que voy extrayendo conforme hacía el análisis de las fotografías de la colección, por ejemplo, identificar los procesos fotográficos y la estructura morfológica de las fotografías, realizar un diagnóstico del estado de conservación, determinar el número de ítems en la colección y por proceso. Todos esos datos que voy extrayendo los voy ordenando en un documento que es mi inventario. La inspección y la descripción de todas las fotografías la realizo a nivel de grupo, de unidad documental compuesta. Reviso cada caja, cada sobre, cada álbum, cada contenedor. Reviso las imágenes que contiene una a una y voy levantando datos y los voy reflejando en esas fichas descriptivas de las cuales pues, acaban apareciendo 118. Cada ficha descriptiva, bueno, incluye los 15 campos mínimos de descripción para controlar un objeto según las recomendaciones del programa SEPIADES y luego también para la confección de mis fichas de descripción me baso en un modelo que me proporciona mi tutor Fernando Osorio a partir de la norma de catalogación mexicana. Este es un ejemplo de una ficha de descripción, pues cada ficha, aparte de los campos descriptivos, pues tiene una pequeña documentación fotográfica, pues como veis, de todo el conjunto y de la apariencia en su interior y luego algunos ejemplos, algún muestreo, ¿no? Pues para ver un poco el estado en general de las fotografías. Con todos estos datos, bueno, pues puedo hacer una primera clasificación temática, siempre para tener una visión controlada de toda la colección. En esta clasificación provisional yo propongo 4 series, de las cuales, como veis, la principal sería la serie de observaciones solares, con unas 2.372 imágenes y que conforma el 77% del total de la colección. Y bueno, y dentro de esas observaciones solares está la subserie de manchas solares, que como veis conforma pues casi la totalidad de esa serie principal y prácticamente pues las 2/3 partes de toda la colección fotográfica. También, a partir de los datos del inventario, puedo reflejar esos datos en tablas, constatando los distintos procesos y los distintos formatos fotográficos que hay en la colección. Y al mismo tiempo también realizo tablas sencillas pues, que reflejan el estado de conservación de cada grupo. Estos son ejemplos, es un muestreo, ejemplos pues, de los deterioros que encuentro en la colección, entre los cuales el más extendido es el de la lixiviación del vidrio, que sucede pues, probablemente por la manera en que las placas han sido conservadas hasta ahora. Apiladas la una encima de la otra, en contenedores que no son contenedores normalizados,
manteniendo contacto entre sí y en condiciones bueno, que no son adecuadas y que al final acaban generando el deterioro de los vidrios. Entonces, con todos estos datos que tengo ya controlados en la ficha de descripción, en mi inventario, procedo a redactar ese plan de conservación preventiva, ¿no? El plan de conservación preventiva, como decía, es un plan que se propone que sea proporcional y adecuado al contenido de la colección. Y aquí doy recomendaciones en cuanto al depósito, al mobiliario, a los materiales de contacto para albergar las fotografías según pauta normalizada, detallando qué tipo de materiales y qué tipo de procedimientos hay que emplear para preservar toda la colección. Tampoco puedo extenderme mucho en dar detalles, no tendría sentido hacerlo aquí ahora, pero bueno, presento aquí pues, un modelo de depósito que yo propongo, donde de manera visual y directa vemos las necesidades mínimas de nuestra colección, de la colección del observatorio, a nivel de espacio y de mobiliario. Es una sala pequeñita y el depósito lo divido en dos áreas según el principio de adecuar las fotografías del mismo tipo y que requieren condiciones de almacenamiento específicas. Así que hay una sección para albergar los negativos de vidrio y otra separada por una puerta pues, para un archivo frío para el resto de materiales que requieren ese tipo de conservación. El mobiliario prácticamente es el que vemos aquí abajo, principalmente un congelador convencional con puerta de cristal, un par de mesas de trabajo, estanterías, eh, todas en material, por supuesto, adecuado, sistemas de control del clima bueno, y un deshumidificador químico. Decía antes que mi intención ha sido siempre que sea un plan adaptado a las necesidades porque mi idea en realidad es ejecutarlo y llevarlo a cabo. Eso ya es un poco harina de otro costal, pero es un poco lo que me hallo en este momento, en intentar a través de este modelo que yo redacto gracias a los conocimientos del posgrado, pues poder proponer, poder recabar recursos financieros, conformar un equipo de trabajo y poder ponerme manos a la obra y ejecutar este plan de conservación preventiva. Este modelo que veis, esta diapositiva, es así como muy esquemática, es algo simplificada, evidentemente los detalles están dentro del trabajo, pero creo que ayuda a comunicar esa idea de que para llevar a cabo este plan, pues los recursos que hacen falta, pues creo que son justos y sobre todo justificables, ¿no? Para una intervención de este tipo. También en mi trabajo dedico también un epígrafe para la digitalización de las placas, de los negativos de cristal. Digitalizar las placas del observatorio supone poder ponerla a disposición del público general y darle difusión a la colección. Pero sobre todo, como se ha ido explicando, la serie principal de este archivo, que es un registro de más de 30 años de observaciones de manchas solares, me parece que tiene mucho sentido ponerlo a disposición, en este caso a un usuario científico especializado, que hará que sin duda se revalorice la colección, puesto que puede ser todavía aprovechada en programas científicos, como por ejemplo el programa SILSO, Sunspots Index and Long-Term Solar Observations, que se lleva a cabo en el Observatorio Real de Bélgica, y que ese observatorio es el Centro Mundial para la Recogida de Datos sobre Conteo de Manchas Solares, y en este programa se pueden volcar datos históricos para añadirlos a esa gigantesca secuencia de la que hablábamos al principio, y esos datos históricos provienen en muchos casos de archivos que ven la luz, como es mi intención con este caso del Observatorio Solar de Jarestúa. Ahora mismo, como digo, estoy un poco trabajando para llevar a cabo, para implementar el plan de conservación. Voy un poco a tientas, pero bueno, ya he logrado recibir alguna subvención en Noruega y a día de hoy me encuentro buscando aliados e instituciones que quieran colaborar para llevarlo a cabo. Se da ahora una coyuntura muy oportuna en Jarestúa, en este lugar donde está el observatorio. Esto que veis aquí pues son imágenes, son visualizaciones de un estudio de arquitectura de cierto prestigio en Noruega que
bueno, que van a construir un planetario y un centro de visitantes en el mismo recinto donde está el complejo astronómico del observatorio. Es un proyecto espectacular, como decía, que se calcula que puede atraer a unos 75.000 visitantes al año y tiene vocación de convertirse en un centro de ocio, de historia y de difusión de la ciencia. Esta simulación, aquí veis la torre solar y el resto de edificaciones, sería por la intervención arquitectónica de este estudio, donde yo, bueno, defiendo que quizás sea el mejor emplazamiento para colocar el futuro o posible depósito para la colección del observatorio una vez que esté ya, digamos, pues, conservada adecuadamente. Esta información de la construcción del planetario llega a mí mientras escribía el proyecto, fin de posgrado, y bueno, pensando en el posible emplazamiento del futuro depósito, pues me parecía que era una oportunidad interesante de plantearlo así. No sé si me hará mucho caso, pero creo que me parece que es una opción interesante y yo la voy a defender porque creo que la opción de que permanezca la colección en su emplazamiento original hace que la propia colección gane en valor y al mismo tiempo y de manera recíproca podría enriquecer el propio complejo astronómico que, como ya dije, fue declarado Monumento Nacional Técnico y Cultural. Así que creo que en esta coyuntura pues todo suma. El alcance de mi proyecto también se ciñe exclusivamente a la preservación de la colección fotográfica, pero creo que también tiene sentido imaginar, incluso en esta misma coyuntura, aunque sea un poco quizá imaginar demasiado a largo plazo, pero bueno, imaginar la existencia de un archivo propio del observatorio, incluso también de cara a reunir apoyos financieros y defender un proyecto que creo que puede tener un recorrido largo, al menos más allá del cuidado propio de esas fotografías. Estos son ejemplos de archivos emplazados en los propios observatorios. Ese es el observatorio Lick del Monte Hamilton, uno de los más importantes desde el punto de vista histórico, y que ya pusieron en marcha, hace unos 15 años, pusieron en marcha el Historical Collection Project, que es un archivo propio para preservar la colección y hacerla accesible. Al principio de la charla voy a intentar ir resumiendo o terminando en todo caso. Decía que en la fase de inspección previa realicé un registro por todo el recinto a la búsqueda de materiales fotográficos y en esa inspección encontré también numerosísimos materiales secundarios, también documentos, materiales contextuales, recortes de prensa, correspondencia, publicaciones, planos arquitectónicos e incluso una bitácora del cuarto oscuro, que creo que puede ser, bueno, pues muy útil a la hora de plantear ese futuro archivo. Aquí hay unos ejemplos de todos esos materiales que encuentro casi que en última instancia, cuando estaba terminando de redactar mi proyecto, encuentro todo esto y me parece que, bueno, voy también documentando todo fotográficamente y mi intención, pues como decía, es armar un dossier pues, para ir poder recabando ayudas a implementar este plan y quién sabe si se da la circunstancia pues al final acabar proponiendo pues ese archivo que albergue la colección del Observatorio de Geresto. Y hasta aquí llego. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pablo. Sumo también a Sandra mis más felicitaciones por estos fantásticos trabajos. De hecho, la elección de estos trabajos ha sido precisamente por su gran aportación y también, ¿no?, por su gran trascendencia y esta perspectiva de futuro y de continuidad que esperamos que tengáis en estos proyectos que nos habéis presentado, tanto Sandra como tú mismo. Y bueno, sumo, creo, las felicitaciones de los y las asistentes de esta jornada que felicitan vuestro trabajo. De hecho, preguntaban también si podían consultar vuestros trabajos. Efectivamente, los podréis consultar en el DDD, que es el repositorio digital de aquí, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En cualquier caso, en relación a estos trabajos, comentábamos la importancia que tienen, sobre todo, hablaba tanto Sandra, Pablo, de la preservación de esta tipología de documentación y ambos también aventuraban la importancia
que tienen estos trabajos y la importancia que tiene tener formación, ¿no? Una formación específica y de calidad para trabajar esta tipología documental tan concreta. Y ahora, si os parece, pasaremos a la reflexión final del profesor Fernando Osorio Alarcón. De acuerdo, y quiero presentaros al profesor Fernando Osorio, que es profesor titular de los posgrados en Gestión, Preservación y Difusión de Documentos Fotográficos, así como del posgrado en Gestión y Preservación de Documentos Audiovisuales y Sonoros, aquí, en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, Fernando es maestro en Ciencias y Artes de la Imagen por el Rochester Institute of Technology de Nueva York, Estados Unidos, y actualmente es miembro del subcomité de preservación del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Yo creo que Fernando es la persona adecuada para hablarnos sobre todo de la importancia de la investigación en este campo, pero también de la formación para hacer una correcta gestión, preservación y difusión de esta tipología de patrimonio. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Yo creo que ambos proyectos presentados el día de hoy por Sandra y Pablo son proyectos de alta prospectiva. Y creo que nosotros, en el campo de la conservación y gestión de acervos de la imagen, del sonido y audiovisuales, estamos y tenemos que tener esa actitud prospectiva. Gran parte del trabajo de los conservadores en estos soportes muy friables, pues se invierte en planear de manera prospectiva. Es decir, tenemos que abordar el conocimiento necesario, adquirir el conocimiento necesario, no solamente de la tecnología, de la conservación y preservación, sino de la historia, del soporte que pues tenemos enfrente. En el caso de los documentos orales, pues sí sabemos que pueden venir desde discos de acetato hasta cintas magnéticas. En el caso de los materiales fotográficos, tenemos esta variedad de soportes que van desde el vidrio, en este caso las placas astronómicas del observatorio, pues, que hemos visto hace un ratito, pues son colecciones científicas de gabinete. Y es ahí a donde yo quisiera también abordar pues un segundo punto. Los fondos que hemos visto corresponden, o las colecciones que pueden darse en el aspecto de memoria oral o de historia oral grabada, son colecciones de gabinete. Son colecciones pequeñas, en términos muy generales y muy conservadores. Pablo decía, son 3,000 imágenes, muy manejable. Sí, muy manejable, pero cuando hacemos números de cuánto cuesta estabilizar esas 3,000 imágenes, empezamos a ver que es no tan caro como hablar de 150,000 imágenes o 35,000 imágenes. Y lo mismo en horas. Sandra decía, bueno, quién sabe si mi propuesta sirva para archivos muy voluminosos, muy grandes. Bueno, no importa si sean grandes o sean chiquitos, sean pocas las cintas en horas, pero imagínense ustedes que estas colecciones son muy importantes, porque son colecciones que vienen de la investigación. Entonces, el tercer punto que yo quisiera mencionar es que la documentación de la investigación, que es lo que hacemos, nosotros estamos documentando para ofrecer investigación, ofrecer un documento para su investigación.
Sandra ya decía, necesitamos en mi modelo ver que esté un poco limpia la edición, que esté un poco editado aquello que puede ser ambiguo, tiene que estar aclarado. Bueno, todos esos esfuerzos son tareas de documentación para ofrecer el documento a la investigación. Pero esta frase, documentación de la investigación, tiene un complemento gemelo que es la investigación para la documentación, que es diferente. Ustedes han visto cómo Sandra y Pablo han estado investigando. Sandra, todas las características de la necesidad o las características de lo que implica la transcripción. Y Pablo está investigando la función fotográfica de ese archivo. Ha investigado una serie de datos y se ha hecho así como una especie de inmersión, lo mismo que Sandra. Ha hecho un trabajo de entrar a un campo que es el campo del observatorio. Nos ha mostrado por qué es importante, es importantísimo, invaluable hacer este trabajo para poner en valor el patrimonio, que es otra de las partes prospectivas, el primer punto que habíamos planteado. Pero también empezamos a pensar que las colecciones más importantes el día de hoy, no solamente en Europa o en el Medio Oriente o en la región de Asia, Pacífico, en América Latina, son las colecciones pequeñas, las colecciones especializadas. Porque las grandes colecciones de los grandes productores de medios audiovisuales están en manos de corporaciones televisivas, públicas o privadas, o las filmotecas nacionales o regionales. Pero hay una gran cantidad de acervos audiovisuales y fotográficos que requieren acciones como la que la están planteando Sandra y Pablo. Es decir, generar un instrumento que nos permita rescatar los contenidos a nivel de control intelectual de cintas magnéticas con una estrategia de transcripción que tengamos que equilibrar, que tengamos que tener un proceso de selección curatorial a lo mejor, que es lo más importante que se transcribe. ¿Por qué? Pues porque las cintas tienen una vida finita, porque las cintas ahora la única manera de poder garantizar su permanencia entre nosotros es a través de la digitalización. En algún momento, cuando todavía se fabricaban cintas, pues podría ser un subrogado, un duplicado. Lo mismo pasa con la fotografía. Es decir, tenemos que digitalizarla para poder preservar un subrogado en otra plataforma diferente a la analógica. Y tanto las fotografías como las cintas, como todos los soportes de audiovisuales, son friables y tenemos que transferirlos a otros medios, a otras plataformas donde se rescate el contenido, es decir, donde se pueda realizar ese trabajo de preservación, de control físico, de control intelectual, para ofrecerlo a la investigación y preservar los contenidos y la información. Y también nos obliga a investigar una serie de herramientas que pueden ser susceptibles a aplicarse en nuestra tarea de preservación y de conservación. Es decir, para cumplir con las tareas de documentación.
decir, de ponerlas en acceso, es decir, documentamos para generar estructuras de acceso, diferentes catálogos de servicios al público, que es, digamos, a donde radica mucho del trabajo de archivos, museos y bibliotecas. De cualquier manera, necesitamos nosotros entender muy bien que quien se dedique a esto tiene que tener esta visión de que la conservación de un objeto cultural, sea analógico o digital, requiere de un diagnóstico. Y en estos programas de especialización es importante que se den esas materias, se impartan esos conocimientos de conocimiento. Es decir, que empecemos ese proceso de inmersión en el campo para que tenga un conocimiento pleno de la tecnología, porque todos estos soportes son producto de una tecnología, a excepción de la fotografía. Todos los demás soportes audiovisuales son leídos por una máquina y necesitamos que todo el mundo conozca bien su desarrollo tecnológico, sus características técnicas, y con esta inmersión en la conservación tenemos entonces las bases o sentamos los principios para empezar a conocer cómo se deterioran estos materiales y qué cuidados y buenas prácticas de manipulación y almacenamiento y de resguardo tenemos que implementar. Porque como ustedes ya vieron en el caso de Pablo, él está proponiendo sistemas de almacenaje de primer, segundo y tercer nivel, inclusive hasta de congelamiento de los materiales fotográficos sobre soportes plásticos. Así que cuando nosotros pensamos en qué conocimiento debe tener un especialista, una persona que se dedique a la gestión de estos soportes, es cuando entonces tenemos que pensar que es una persona que tiene que saber investigar y dónde ir a investigar, y eso es lo que les da estos programas de formación, es decir, en dónde ver, en dónde ir a acudir y cómo interrelacionar todos los diferentes aspectos que intervienen en una propuesta como las dos propuestas que acabamos de ver. Sandra, por un lado, nos dice, hay software de reconocimiento, sí, perfecto, pero tiene unas limitaciones. Eso es un conocimiento valiosísimo. Y tiene usted que personalizarlo, pero es importante saber que existe, es importante su limitación. Esas son las aportaciones muy importantes para la generación de nuevos conocimientos. Y también, o simplemente para compartir los saberes, ¿no? Y también es muy importante que nosotros sepamos que el proceso de planeación es un proceso de caracterización. Es un proceso en el que tenemos que saber cuáles los atributos técnicos que tienen las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. Nosotros tenemos que caracterizar sistemas de enfriamiento, sistemas de deshumidificación, sistemas de calidad del aire, sistemas de guarda y resguardo y almacenaje. Es un trabajo constante de caracterización, de conocimiento de las cosas que tenemos en el mercado para detener el deterioro y para amplificar la esperanza de vida de los materiales. Al mismo tiempo y de manera paralela, implementar los diferentes recursos documentales que requiere el control intelectual, la descripción de contenidos, la recuperación y búsqueda de contenidos. Y entonces con eso sí podemos garantizar una base, una infraestructura de servicios
al público, de consulta, acceso remoto, etcétera, ¿no? Que ustedes ya saben. Bueno, yo dejaría hasta ahí mi reflexión. Es interesante mencionar cómo algunos aspectos muy, digamos, en detalle, por ejemplo, recojo, Pablo dice, el edificio está declarado de interés cultural, de interés histórico, pero el acervo todavía no. Entonces, eso pero bueno, pero qué bueno que ya tenemos una propuesta y a un gestor que está buscando y levantando a la mano diciendo, yo sí tengo un proyecto, ¿no? Yo sí tengo por dónde poner en valor esto, ¿no? Y Sandra nos dice, mi aportación es que así como la única opción es transferir a plataformas digitales, yo propongo una más, transcribir los contenidos. Y entonces de esa manera sí podemos acercarnos más a una solución final, porque uno de los problemas que nosotros tenemos con la preservación digital de materiales analógicos, o sea, cuando transferimos datos analógicos a datos digitales o binarios, no tenemos una solución final. O sea, no debemos esperar una solución. De ahí la migración, reformateo, etc. Pero la aportación es interesante. Vamos a transcribir. Yo haría la reflexión solamente que ahí requerimos un proceso de selección, porque es una edición, ¿sí? Es decir, hay un proceso muy interesante de, alguien preguntaba en el chat, autenticidad. Claro, autenticidad es algo que implica un código de ética y además una segunda validación. O sea, y nuevamente, aquí estarán de acuerdo conmigo, nadie puede conservar lo que no conoce y nosotros necesitamos conocer a fondo nuestras colecciones para poder tomar estas determinaciones, ¿sí? Para poder tomar estas decisiones. ¿Qué nos demuestra Pablo en su presentación? Que se hizo el viaje submarino, ¿sí? Estuvo en ese proceso de inmersión para conocer la colección y todavía nos dice, bueno, y encontré unos archiveros. Ah, documentación secundaria asociada. Sí, que te va a cambiar un poco tu propuesta. Sí, te la va a alargar, te la va a hacer más costosa. Sí, vas a tener que digitalizar todos esos archiveros llenos de papeles en un idioma que es el noruego o el inglés, ¿verdad? Que pues también vas a tener que decidir ahí, pues, quién va a catalogar eso, si sabes noruego. Pues ya vi cómo se empieza a complicar el asunto. Bueno, porque parece ser como que es un trabajo infinito. Y son 3.500 fotos. Eso puede ser asociado a las fotos, no sabemos. Puede ser más bien asociado al observatorio. Pero hay la política documental que está implicada en un proyecto como esto, tiene que ser más extendida, tiene que contemplar la historia institucional. La historia institucional de ese observatorio, en el cual las 3.000 y pico de fotografías son una parte, ¿no? Bueno, yo creo que voy a dejar ahí para dejar pues a los participantes o a los oyentes tiempo para sus preguntas y a los ponentes que las contesten. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando. Interesantísima reflexión. Me quedo con todo, pero especialmente con la parte final, Fernando, donde hacías estos incisos, ¿no? En que estos trabajos efectivamente son aportaciones muy importantes, son muy interesantes, pero que también nos dilucidan que existen grandes retos
sobre los que debemos estar formados y formadas para hacer frente. Lo decías al final muy bien, ¿no, Fernando? Hacíamos esta aportación de que necesitamos tener la formación porque es indispensable. Y ahora, si os parece, sí, pasamos al turno de preguntas. ¿De acuerdo? Comenzamos pues, con la felicitación a los tres ponentes por sus fantásticos trabajos, a Sandra, Pablo, por su enriquecedora reflexión final del profesor Fernando Osorio. Y empezaremos con la pregunta de Eduardo a Sandra Orihuela y dice, desde el punto de vista legal, ¿cómo se asegura la autenticidad de la transcripción? ¿O hay algunos elementos adicionales a considerar para asegurar la legalidad de la transcripción? Muchas gracias. Bueno, ya lo ha comentado un poco Fernando, el tema de la autenticidad siempre es un problema, ¿no? Porque efectivamente el hacer una transcripción siempre implica editar el contenido y siempre podemos considerar que al hacer la transcripción estamos perdiendo una parte de la información, también en parte porque intentar pasar del lenguaje oral, que tiene unas características específicas, a un lenguaje escrito, siempre hay algo que se pierde. El lenguaje escrito nunca tiene la capacidad de expresar todo lo que podemos decir oralmente. Realmente el trabajo, yo no planteé el tema de la legalidad, sí que era una de las preguntas iniciales, qué problemas teníamos, ¿no? y qué pasaba al hacer esta edición. Sí que en algunos proyectos, si las entrevistas se han hecho hace poco y que normalmente tienes los documentos con los permisos para utilizar esas entrevistas también, porque si no tampoco las puedes aprovechar en el archivo, no se podrían utilizar, sí que a veces se recomienda pasar la transcripción a la persona a la que se ha entrevistado, para que también pueda darle como el visto bueno final y se pueda compartir todo, tanto la grabación como la transcripción. En el caso de grabaciones más antiguas, claro, esto no lo podríamos hacer. Pero es un poco eso, si es algo que puedes hacer ya, o sea, algo que has hecho hace poco, pues sí que sería interesante. Aunque también está el debate de si tú le pasas la transcripción a la persona a la que has entrevistado y resulta que por lo que sea esa persona hay algo en esa entrevista que al final pues no le acaba de convencer y quiere que lo edites y lo elimines, también hay el debate de si estaría bien eliminarlo, porque en realidad la grabación ha quedado. Si lo eliminamos de la transcripción también sería como una nueva edición. Pero realmente en el trabajo tampoco lo acabé de cerrar. Fue un tema que se quedó bastante abierto. Sí que lo planteé al inicio, pero luego, como fui desarrollando un poco más el tema de la guía, al final se quedó como un planteamiento y no acabé de finalizarle ese tema. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, Sandra, muchísimas gracias. Ángeles Margarita nos dice que si vais a tener acceso a la grabación y si se nos va a enviar a los participantes. Pues efectivamente la grabación la tendréis a disposición en el canal de YouTube de la escuela, por lo tanto la podréis recuperar. Yo creo que no sé si hay alguna pregunta más que queráis realizar. Tenemos ahora a Sandra, tenemos a Pablo, tenemos a Fernando por si hay alguna duda. Yo creo que es lo que decíamos. Perfecto, Adrià dice una última pregunta. Adelante, Adrià. En cualquier caso, voy comentando que decían en el chat también que grandes trabajos, por supuesto son grandísimos trabajos, grandes aportaciones. Esperamos que sean los primeros de muchísimos otros trabajos que estén por venir y que sigan ayudando a enriquecer y a ayudar en la preservación y conservación de esta tipología de documentos. Decía Adrià, yo vengo de un background de técnico de sonido, no de archivista. ¿Creéis que perfiles como este también tienen cabida en este tipo de cursos? Por supuesto, por supuesto. Sandra, creo que tú eres un grandísimo ejemplo también. Pablo, creo que también vienes tú, Sandra, de una formación de literatura en realidad. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto te ha dado también una visión muy interesante a la hora de plantear tu trabajo. Sí, bueno, en mi caso, lo que hice también fue plantear precisamente el trabajo en el sentido de paso del oral a lo escrito, ¿no? Y qué pasaba cuando hacíamos este cambio.
la perspectiva seguramente será diferente a la de alguien que haya hecho historia, que tenga a lo mejor más costumbre, seguramente trate más con este tipo de documentos. Yo hasta que no hice las prácticas del máster no me los había encontrado y no me había planteado qué pasaba con las transcripciones, pero creo que sí, que el hecho de tener personas que vengan de diferentes campos puede ayudar también a que avancen la disciplina. Exacto, además, caso de triunfo en tu caso, Sandra, ¿no? Porque has hecho un grandísimo trabajo. Entonces, Adrià, yo creo que Sandra te ha dado una muy buena respuesta, me sumo a Sandra. Es cierto, las diferentes perspectivas siempre enriquecen. Ángeles comenta, ¿el trabajo de Sandra se orienta a la transcripción de un archivo de la palabra? El trabajo lo planteé, bueno, yo hice unas prácticas en el Archivo Histórico que tiene de la ciudad de Barcelona, que tiene una sección de fondos orales, y realmente cuando empecé a buscar información sí que me aparecieron algunos ejemplos de este tema de archivo de la palabra. Sí, ¿por qué no? Es cuestión, yo lo enfoqué muchísimo en el tema del documento de historia oral, porque también había que acotar un poco qué pasaba, ¿no? Pero porque si no me quedaba muy amplio. Pero creo que el tema de la transcripción se puede plantear desde diferentes perspectivas también. Y desde diferentes tipos de fondos y de colecciones. Perfecto, gracias, Sandra. Teníamos también una felicitación al trabajo de Pablo, efectivamente un gran trabajo, y nos decían también que esperaban que este fuera un trabajo de referencia incluso, ¿no? Para esta tipología de documentos y con estas características y estas causísticas, y nos decían al final, ¿no?, que es un proyecto modélico que debería servir para concienciar sobre la conservación de la información científica, algo que a veces también pasamos por alto, ¿no? Y que incluso, aunque en su mundillo ya no se considere que no es el caso. Perfecto, tenemos, me parece que dos últimos mensajes, vamos a ver si son dudas y si no, daremos por concluida la sesión. Decían que muchísimas gracias a Sandra y a Pablo y a Fernando por las intervenciones y a mí misma por una excelente conducción, muchísimas gracias y un cordial saludo. Muy bien, Sandra, nos preguntan una última pregunta y ya damos por concluida, si os parece. ¿En documentos que usaste o se puede realizar la transcripción manual y en cuáles automática? Si os parece, daremos con esta pregunta concluida la sesión de preguntas. Gracias, Sandra. Sí, merci. Yo creo que automática, bueno, en el trabajo yo no hice un trabajo de campo, no hice transcripciones para hacer el trabajo. Había hecho las prácticas y el trabajo es quizás un poco más teórico, ¿no? De los documentos que había hecho, yo diría que no hubiese sido posible hacer una transcripción automática. Es que realmente es muy difícil hacer transcripción automática de este tipo de documentos. Y se tendría que hacer, como hemos comentado, personalizando el software, entonces sería para colecciones muy grandes. Y normalmente, ya lo ha comentado Fernando antes, normalmente las colecciones son pequeñas y de pocas horas, entonces normalmente no sale a cuenta. Creo que actualmente todavía es más recomendable hacer transcripción manual. En el caso de documentos de historia oral, si son, pues eso, grabaciones, muchas horas de grabación de, por ejemplo, una televisión, pues quizás sí que sea posible. De hecho, una de las referencias que utilicé para hacer el trabajo era un caso de éxito de una televisión suiza, y en este caso sí que les sirvió el software, ¿no? Sí que había que hacer correcciones, pero les quitaba muchas horas de trabajo de transcripción manual. Pero en el caso de la historia oral, de momento no, yo diría que todavía no es posible. Muchísimas gracias, Sandra. Ahora sí, daremos por concluida esta masterclass. Reitero las felicitaciones a Sandra, a Pablo, fantásticos trabajos, grandes aportaciones que nos dejan con dos cuestiones. La primera, los grandes retos que presentan estas tipologías documentales y, por tanto, la importancia en la investigación. Y el segundo punto, a la formación como requisito indispensable para hacer frente a estos grandes retos. Felicitaciones a Pablo y a Sandra, por lo tanto, darles nuestro más profundo agradecimiento por compartir sus trabajos
y sus conocimientos hoy con nosotros y, por supuesto, darle muchísimo las gracias al profesor Fernando Osorio. Me sumo al colectivo del chat en el que decían que es un placer escuchar a Fernando, así es un placer, una grandísima reflexión y yo creo que nos ha dejado unas grandes ideas para reflexionar en referencia a esta tipología documental. Muchísimas gracias a todos y a todas vosotros y vosotras por asistir hoy aquí. Esperamos veros en las siguientes masterclass. Tendremos una en septiembre con un archivo muy especial, no os avanzo más. Seguidnos por las redes y veréis nuestra masterclass en el septiembre, por lo tanto, nos vemos a la siguiente sesión.